Son las 2 horas más largas de los días de verano, las que hay que esperar después de cada comida para poder bañarse sin peligro. Los padres son muy insistentes con esto, aunque en un principio el corte de digestión no existe, sino que se le denomina así porque se relaciona con los síntomas de la digestión, enmascarándose realmente sus causas, el cambio brusco de temperatura. En realidad no es un corte de digestión, puede ocurrir tanto si has comido como si no, porque la idea principal es que lo más importante es el cambio térmico muy brusco. El cambio de temperatura. Entonces, lo que ocurre es que cuando uno está o bien tomando el sol mucho rato, o bebiendo alcohol, o ahí en la playa, o ha comido copiosamente, pues al meterse rápidamente en el agua, lo que ocurre es una bajada de la tensión arterial y sobre todo una bajada de la frecuencia cardíaca. El corazón va de repente más lento, por un reflejo que se llama reflejo de inmersión, y entonces pues puede entrar en un pequeño shock y desvanecerte, desmayarte. Los síntomas más normales son tiriteras, palidez, mal cuerpo, náuseas y vómitos. Las recomendaciones generales para evitar los cortes de digestión, principalmente en verano, consisten en no tomar el sol durante ratos largos, refrescarse frecuentemente para regular la temperatura interna, entrar poco a poco en el agua o eludir las comidas copiosas. Los síntomas son los mismos que ocurren cuando una persona tiene estas personas que se marean al ver sangre, por ejemplo. Se queda pálido, le da un mareo, escucha pitido en los oídos, puede tener náuseas. Y nada, los factores de riesgo para esto pues son, efectivamente, estar varias horas tomando el sol y de repente meterte en el agua muy fría, o estar haciendo deporte, ahí los chavales que están jugando al voleibol en la playa y de repente, venga, vamos al agua, o haber tomado alcohol, o haber comido mucho. Lo que es el tema del corte de digestión, por haber comido mucho, la digestión no se para. Lo que ocurre es que cuando comemos mucho, pues la sangre se concentra más en el aparato digestivo. Entonces llega menos sangre al cerebro, de ahí la somnolencia que nos entra después de una comida copiosa. Si encima le metemos a eso una bajada de la tensión, una disminución de la frecuencia cardíaca, pues ya lo hemos terminado de fastidiar. Si vemos a alguien que se desvanece en el agua, el primer paso es alertar a los socorristas y mantener a la persona en las mejores condiciones hasta que lleguen los servicios sanitarios. Esperar después de comer es lo suyo, sobre todo si has comido mucho. ¿Que se puede uno bañar después de haber comido? Pues también, pero lo importante es hacerlo muy poco a poco. Meter los pies, mojarse las pantorrillas, mojarse, lo que decían las abuelitas, ¿no? Mójate los pulsos, pues sí, te mojas las muñecas, el cuello. Entonces, si lo haces poco a poco, no hay ningún problema. Si ves que alguien se desmaya en el agua, lo primero es alertar a los socorristas, llamar al 112, sacarlo del agua y ver si respira. Si respira bien, lo puedes poner en la posición de seguridad, la misma esta que ocurre en los accidentes de tráfico, de ladito, por si vomita, con el brazo debajo de la cabeza, la rodilla doblada. Si no respira, hay que hacer una reanimación cardiopulmonar. Y ya está, la muerte puede suceder simplemente porque tú te desmayas en el agua y no tienes capacidad de reaccionar, no en sí porque la digestión se pare. Eso es lo que queríamos recalcar, que lo importante es el cambio de temperatura, muy brusco.